todos. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para leer tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. Un día Pedro y Juan subían al templo para la oración de las 3 de la tarde. Acababa de dejar allí a un tullido de nacimiento. Todos los días lo colocaban junto a la puerta hermosa, que es una de las puertas del templo, para que pidiera limosna a los que entraban en el recinto. Cuando Pedro y Juan estaban para entrar en el templo, el hombre les pidió una limosna. Pedro, con Juan a su lado, fijó en él su mirada y les dijo: míranos. El hombre los miró, esperando recibir algo. Pero Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, pero te doy de lo que tengo. En el nombre del Mesías, Jesús, el Nazareno, camina. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Inmediatamente tomaron fuerza sus tobillos y sus pies, y de un salto se puso de pie y empezó a caminar. Luego entró caminando con ellos en el recinto del templo, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio caminar y alababa a Dios, y lo reconocieron. Este es el tullido que pedía limosna junto a la puerta hermosa, y quedaron sin palabras, asombrados por lo que había sucedido. El hombre sanado no se separaba de Pedro y Juan, por lo que toda la gente, fuera de sí, acudió y se reunió alrededor de ellos en el pórtico llamado de Salomón. Al ver esto, Pedro se dirigió al pueblo y les dijo: israelitas, ¿qué se quedan tan maravillados? Ustedes nos miran como si hubiéramos hecho caminar a ese hombre por nuestro propio poder o santidad, pero no, es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, que acaba de glorificar a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron, y cuando Pilato decidió dejarlo en libertad, renegaron de él. Ustedes pidieron la libertad de un asesino y rechazaron al santo y al justo. Mataron al Señor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y nosotros somos testigos de ello. Miren lo que pueda la fe en su nombre, pues en su nombre acaba de ser restablecido este hermano, al que ustedes ven y conocen. La fe que Él nos inspira es la que lo ha sanado totalmente en presencia de todos ustedes. Yo sé, hermanos, que ustedes obraron por ignorancia, al igual que sus jefes, y Dios cumplió de esta manera lo que había dicho de antemano por boca de todos los profetas, que Jesús, su Mesías, tendría que padecer. Arrepiéntanse, pues, y conviértanse para que sean borrados sus pecados, y así el Señor allá hará llegar el tiempo del alivio, enviándoles al Mesías que les ha sido destinado, que es Jesús. Pues el cielo debe guardarlo hasta que llegue el tiempo de la restauración del universo, según habló Dios en los tiempos pasados por boca de sus santos profetas. Moisés afirmó: el Señor Dios hará que su profeta como yo el Señor Dios hará que un profeta como yo surja
de entre sus hermanos. Escuchen todo lo que les diga. El que no escuche a ese profeta será eliminado del pueblo. Y después todos los profetas, empezando por Samuel, anunciaron estos días. Ustedes son los hijos de los profetas y los herederos de la alianza que Dios pactó con nuestros padres. Al decir a Abraham, a través de tu descendencia será bendecida toda la familia de la tierra. Por ustedes, en primer lugar, Dios ha resucitado a su siervo y lo ha enviado para bendecirles con tal que cada uno renuncie a su mala vida. Pedro y Juan estaban aún hablando al pueblo cuando se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Toda esa gente se sentía muy molesta porque enseñaban al pueblo y afirmaban la resurrección de los muertos a propósito de Jesús. Los apresaron y los pusieron bajo custodia hasta el día siguiente, pues ya estaba anocheciendo. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y su número llegó a unos 5,000 hombres. Al día siguiente, los jefes de los saduceos se reunieron con los ancianos y los maestros de la ley en Jerusalén. Allí estaba el sumo sacerdote Anás, Caifás y Jonatán, Alejandro y todos los que pertenecían a la alta clase sacerdotal. Mandaron traer a Pedro y Juan ante ellos y empezaron a interrogarles. ¿Con qué poder ha hecho ustedes esto? ¿A qué ser celestial han invocado? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: jefes del pueblo y ancianos, hoy debemos responder por el bien que hemos hecho a un enfermo. ¿A quién se debe esta sanación? Sépanlo todos ustedes y todo el pueblo de Israel. Este hombre que está aquí sano delante de ustedes ha sido sanado por el nombre de Jesús el Nazareno, a quienes ustedes crucificaron, pero a quien Dios lo resucitó de entre los muertos. Él es la piedra que ustedes los constructores despreciaron y se ha convertido en piedra angular. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres ningún otro nombre por el que debamos ser salvados. Quedaron admirados al ver la seguridad con que hablaban Pedro y Juan, que eran hombres sin instrucción ni preparación, pero sabían que había estado con Jesús. Los jefes veían al hombre que había sido sanado allí, de pie a su lado, de modo que nada podían decir contra ellos. Mandaron pues que los hicieran salir del tribunal. Mientras deliberaban entre ellos, decían: ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Todos los habitantes de Jerusalén saben que ha hecho un milagro clarísimo y nosotros no podemos negarlo. Pero prohibámosle que hablen más de ese nombre ante ninguna persona, no sea que esto se extienda entre el pueblo. Llamaron pues a los apóstoles y les ordenaron que de ningún modo enseñaran en el nombre de Jesús, que ni siquiera lo nombraran. Pedro y Juan le respondieron: juzguen ustedes si es correcto delante de Dios que le hagamos caso a ustedes en vez de obedecer a Dios. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Insistieron ellos con sus amenazas y lo dejaron en libertad. No encontraban manera de castigarlos a causa del pueblo, pues todos glorificaban a Dios por lo que había sucedido, sabiéndose además que el hombre milagrosamente sanado tenía más de 40 años. Apenas quedaron libres, Pedro y Juan fueron a los suyos y le contaron todo lo que habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Los escucharon y pues todos a una elevaron su voz a Dios diciendo:
Señor, tú que en el cielo, Señor, tú hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Tú por el Espíritu Santo pusiste en boca de su siervo David estas palabras. ¿Por qué se agitan las naciones y los pueblos traman planes vanos? Se han aliado los reyes de la tierra y los príncipes se han unido contra el Señor y contra su Mesías. En verdad que esta tierra hubo una conspiración de Herodes con Poncio Pilato, los paganos y el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste. Así ellos consiguieron lo que tú habías decidido de antemano y llevabas a efecto. Y ahora, Señor, fíjate en sus amenazas. Concede a tus siervos anunciar tu palabra con toda valentía, mientras tú manifiestas tu poder y multiplicas tus intervenciones. Realiza curaciones, señales y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Terminada la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y se pusieron a anunciar la palabra de Dios. La multitud de los fieles tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba como propio sus bienes, sino que todo lo tenían en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor con gran poder, y aquel era para todos un tiempo de gracia sin igual. Entre ellos ninguno sufría necesidad, pues los que poseían campos o casas los vendían, traían el dinero y lo depositaban a los pies de los apóstoles, que lo repartían según las necesidades de cada uno. Así lo hizo José el levita, nacido en Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que quiere decir el que conforta. Este vendió el campo de su propiedad, trajo el dinero de la venta y lo puso a los pies de los apóstoles. Otro hombre llamado Ananías, de acuerdo con su esposa Zafira, vendió también una propiedad, pero se guardó una parte del dinero, siempre de acuerdo con su esposa. La otra parte la llevó y la entregó a los apóstoles. Pedro le dijo a Ananías: ¿por qué has dejado que Satanás se apoderara de tu corazón? Te has guardado una parte del dinero. ¿Por qué intentas engañar al Espíritu Santo? Estás de suerte. Temu está dando los iPhone más baratos que nunca a ti y a quienes vean este video. ¿Por qué intentas engañar al Espíritu Santo? Podrías guardar tu propiedad y si la vendías podías también quedarte con todo. ¿Por qué has hecho esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, se desplomó y murió. Un gran temor se apoderó de cuantos lo oyeron. Se levantaron los jóvenes, envolvieron su cuerpo y lo llevaron a enterrar. Unas 3 horas más tarde llegó la esposa de Ananías, que no sabía nada de lo ocurrido. Pedro le preguntó: ¿es cierto que vendieron el campo en tal precio? Ella respondió: sí, ese fue el precio. Pedro le replicó: se pusieron entonces de acuerdo para desafiar al Espíritu del Señor. Ya están a la puerta los que acaban de enterrar a tu marido y te van a llevar también a ti. Al instante Zafira se desplomó a sus pies y murió. Cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la llevaron a enterrar junto con su marido. A consecuencia de esto, un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos cuantos oyeron hablar del hecho. Por obra de los apóstoles se producían en el pueblo muchas señales milagrosas. Los creyentes se reunían en común acuerdo en el pórtico de Salomón, y nadie de los que se atrevían a unirse a ellos, y nadie de los otros se atrevía a unirse a ellos, pero el pueblo los tenía en gran estima. Más aún, cantidad de hombres y mujeres llegaban a creer en el Señor, aumentando así su número. La gente incluso sacaba a los enfermos a las calles y los colocaba en las camas y camillas por donde iba a pasar Pedro.
para que por lo menos su sombra cubriera alguno de ellos. Acudían multitudes de las ciudades vecinas a Jerusalén, trayendo sus enfermos y a personas atormentadas por espíritus malos, y todos eran sanados. El sumo sacerdote, su gente, que eran del partido de los saduceos, decidieron actuar en la forma más enérgica. Apresaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor les abrió las puertas de la cárcel durante la noche y los sacó fuera, diciéndoles: vaya y hablen en el templo y anuncien al pueblo el mensaje de vida. Entraron pues en el templo al amanecer y se pusieron a enseñar. Mientras tanto, el sumo sacerdote y sus partidarios reunieron al Sanedrín con todos los ancianos de Israel y enviaron a buscar a los prisioneros a la cárcel. Pero cuando llegaron los guardias no los encontraron en la cárcel. Volvieron a dar la noticia y le dijeron: hemos encontrado la cárcel perfectamente cerrada y a los centinelas afuera en sus puestos, pero al abrir las puertas no hemos encontrado a nadie dentro. El jefe de la policía del templo y los sacerdotes quedaron desconcertados al oír esto y se preguntaban qué podría haber sucedido. En esto llegó uno que les dijo: los hombres que ustedes encarcelaron están ahora en el templo enseñando al pueblo. El jefe de la guardia fue con sus ayudantes y los trajeron, pero sin violencia, porque tenían miedo de ser apedreados. Por el pueblo los trajeron y los presentaron ante el consejo. El sumo sacerdote los interrogó diciendo: les habíamos advertido y prohibido enseñar en el nombre de ese, pero ahora en Jerusalén no se oye más que su predicación y quieren echarnos la culpa de la muerte de ese hombre. Pedro y los demás apóstoles respondieron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quienes ustedes dieron muerte colgándolo de un madero. Dios lo exaltó y lo puso a su derecha como jefe y salvador para dar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de esto y también el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que lo obedecen. Ellos escuchaban rechinando los dientes de rabia y querían matarlos. Entonces se levantó uno de ellos, un fariseo llamado Gamaliel, que era doctor de la ley y persona muy estimada por todo el pueblo. Mandó que hicieran salir a aquellos hombres durante unos minutos y empezó a hablar así al consejo. Colegas israelitas, no actúen a la ligera con estos hombres. Recuerden que tiempo atrás se presentó un tal Teudas, que pretendía ser un gran personaje y al que se le unieron unos 4,000 hombres. Más tarde pereció, sus seguidores se dispersaron y todo quedó en nada. Tiempo después, en la época del censo, surgió Judas el Galileo, que arrastró al pueblo en pos de sí, pero también éste pereció y todos sus seguidores se dispersaron. Por eso les aconsejo ahora que se olviden de esos hombres y los dejen en paz. Si su proyecto o su actividad es cosa de hombres, se vendrán abajo. Pero si viene de Dios, ustedes no pueden destruirlos. Ojalá no estén luchando contra Dios. El consejo le escuchó y mandaron entrar de nuevo a los apóstoles. Los hicieron azotar y les ordenaron severamente que no volviesen a hablar de Jesús Salvador. Después lo dejaron ir. Los apóstoles salieron del consejo muy contentos
por haber sido considerados dignos de sufrir en el nombre de Jesús. El día entero en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y proclamar a Jesús el Mesías. Por aquellos días, como el número de los discípulos iba en aumento, hubo quejas de los llamados helenistas contra los llamados hebreos, porque según ellos sus viudas eran tratadas con negligencia en el servicio diario. Los 12 reunieron a la asamblea de los discípulos y les dijeron: no es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios para hacernos cargo de este servicio. Por lo tanto, hermanos, elijan entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Les confiaremos esta tarea, mientras que nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Toda la asamblea estuvo de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, que era un prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes se pusieron en oración y les impusieron las manos. La palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos en Jerusalén aumentaba considerablemente e incluso un buen grupo de sacerdotes habían aceptado la fe. Esteban, hombre lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y señales milagrosas en medio del pueblo. Se le echaron encima algunos de la sinagoga llamada de los libertos y otros llegados de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia. Se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Al no poder resistir la verdad, sobornaron a unos hombres que afirmaran: hemos oído hablar a este hombre contra Moisés y contra Dios. Con esto alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los maestros de la ley. Llegaron de improviso, lo arrestaron, lo llevaron ante el Sanedrín. Allí se presentaron testigos falsos que declararon: este hombre no cesó de hablar contra nuestro lugar santo y contra la ley. Le hemos oído decir que Jesús el Nazareno destruirá este lugar santo y cambiará las costumbres que nos dejó Moisés. En ese momento, todos los que estaban sentados en el Sanedrín fijaron los ojos en Esteban y su rostro les pareció como el de un ángel. Entonces el sumo sacerdote les preguntó: ¿es verdad lo que dicen? Esteban respondió: hermanos y padres, escúchenme. El Dios glorioso se apareció a nuestro padre Abraham mientras estaba en Mesopotamia, antes de que fuera a vivir a Harán, y le dijo: deja tu país y tu parentela y vete al país que te indicaré. Entonces abandonó el país de los caldeos y se estableció en Harán. Después de la muerte de su padre, Dios hizo que se trasladaran a este país en que ustedes habitan ahora, y no le dio en él propiedad alguna, ni siquiera un pedacito de tierra donde poner el pie, sino que le prometió dar el país en posesión de él y de su descendencia después de él. Se lo dio a pesar de que no tenía hijos. Dios le habló así: tus descendientes vivirán en tierra extranjera y serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero yo pediré cuentas a la nación a la que les sirvan como esclavos. Después saldrán y me darán culto en este lugar. Luego hizo con él el pacto de la circuncisión, y así al nacer su hijo Isaac, Abraham lo circuncidó al 8º día. Lo mismo hizo Isaac con Jacob y Jacob con los 12 patriarcas. Los patriarcas se pusieron celosos de José hasta que lo vendieron y fue llevado a Egipto. Pero Dios estaba con él y lo libró de todas sus tribulaciones. Les concedió sabiduría y lo hizo grato a los ojos del faraón, rey de Egipto, que lo nombró gobernador de Egipto y de toda su casa.
sobrevino el hambre por toda la tierra de Egipto y de Canaán, y la miseria fue tan enorme que nuestros padres no encontraban qué comer. Al enterarse Jacob de que había trigo en Egipto, mandó allí a nuestros padres una primera vez. La segunda vez José se dio a conocer a sus hermanos, y así Faraón conoció a la raza de José. Luego mandó a buscar a su padre Jacob con toda su familia, que se componía de 75 personas. Jacob entonces bajó a Egipto, donde murió él y más tarde también nuestros padres. Su cuerpo fueron llevados a Siquén y descansan en la tumba de Abraham, que había comprado en Siquén a los hijos de Hamor por cierta suma de plata. Ya se iba acercando el tiempo de la promesa que Dios había hecho a Abraham. El pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que llegó a otro rey a Egipto que no había conocido a José. Este rey, actuando con astucia contra nuestra raza, obligó a nuestros padres a abandonaran a sus hijos recién nacidos para que la raza no sobreviviera. Fue en ese tiempo cuando nació Moisés, que era precioso para Dios. Durante 3 meses fue criado en la casa de su padre, y cuando tuvieron que abandonarlo, la hija de Faraón lo recogió y lo crió como hijo suyo. Asimismo fue educado en toda la sabiduría de los egipcios y llegó a ser poderoso en sus palabras y en sus obras. Tenía 40 años cumplidos cuando sintió deseo de visitar a sus hermanos los israelitas. Al ver cómo uno de ellos era maltratado, salió en defensa del oprimido y mató al egipcio. ¿Comprenderían sus hermanos que Dios lo enviaba a ellos como liberador? Moisés lo creía, pero ellos no lo entendieron. Al día siguiente vio a 2 israelitas que se estaban peleando y trató de pacificarlos diciéndole: ustedes son hermanos, ¿por qué se hacen daño el uno al otro? Pero el que maltrataba a su compañero lo rechazó diciéndole: ¿quién te ha nombrado jefe y juez sobre nosotros? ¿Quieren matarme a mí como lo hiciste ayer con el egipcio? Al oír esto, Moisés huyó y fue a vivir en la tierra de Madián, donde tuvo 2 hijos. Pasados 40 años, se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí, en la llama de una zarza que ardía. Moisés quedó perplejo ante esta visión y al acercarse para mirar, oyó la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Moisés sintió tanto miedo que no se atrevía a mirar. Pero el Señor le dijo: quítate las sandalias, porque el lugar que estás pisando es tierra santa. He visto cómo maltratan a mi pueblo Egipto. He oído su llanto y he bajado para liberarlos. Y ahora ven que te voy a enviar a Egipto. A este Moisés al que rechazaron, ¿quién te nombró juez y jefe? Dios lo envió como jefe y libertador con la asistencia del ángel que se le apareció en la zarza, y los hizo salir de aquel país realizando prodigios y señales en Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto durante 40 años. Entonces este Moisés es el que dijo a los israelitas: Dios les dará un profeta como yo de entre sus hermanos. Este es el que en la asamblea del desierto estuvo con el ángel que hablaba en el monte Sinaí y recibió las palabras de vida para comunicárselas a ustedes. Nuestros padres no quisieron obedecerle, lo rechazaron y desearon volverse a Egipto. Incluso dijeron a Aarón: danos dioses que vayan delante de nosotros, porque no sabemos qué ha sido de este Moisés que nos sacó de Egipto. Y fabricaron en aquellos días un becerro ofreciendo sacrificios al ídolo y festejaron las obras de sus manos.
Entonces Dios se apartó de ellos y dejó que adoraran a los astros del cielo, como está escrito en el libro del profeta. ¿Acaso me ofrecieron ustedes víctimas y sacrificios durante 40 años en el desierto? Más bien llevaban con ustedes la tienda de Moloch y la estrella del dios Refán. Imagínense en que ustedes mismos se fabricaron para adorarlas. Por eso yo los desterraré más allá de Babilonia. Tu abuela, tu mamá o alguien de tu familia tiene las uñas así. Nuestro Nuestros padres tenían en el desierto la tienda del testimonio. El que hablaba a Moisés le había dado órdenes de fabricar según el modelo que habían visto. Después de recibirla, nuestros padres la introdujeron al mando de Josué en la tierra conquistada a los paganos, a quienes Dios expulsó delante de ellos. Esto duró hasta los días de David. David agradó a Dios y quiso darle una morada entre los hijos de Jacob. De hecho, fue Salomón quien le edificó un templo. En realidad, el Altísimo no vive en casas fabricadas por manos de hombres, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el apoyo de mis pies. ¿Qué casa me podrían edificar?, dice el Señor. ¿Cuál sería el lugar de mi descanso? ¿No fui yo quien hizo todas estas cosas? Ustedes son un pueblo de cabeza dura y la circuncisión no les abrió el corazón ni los oídos. Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo, al igual que sus padres. ¿Hubo algún profeta que sus padres no hayan perseguido? Ellos mataron a los que anunciaban la venida del justo y ustedes ahora lo han entregado y asesinado. Ustedes que recibieron la ley por medio de los ángeles, pero que no la han cumplido. Al oír este reproche se enfurecieron y rechinaban los dientes contra Esteban. Pero él, lleno del Espíritu Santo, fijó sus ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús a su derecha y exclamó: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios. Entonces empezaron a gritar, se taparon los oídos y todos a una se lanzaron contra él. Lo empujaron fuera de la ciudad y empezaron a tirarle piedras. Los testigos habían dejado sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras era apedreado, Esteban oraba así: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después se arrodilló y dijo con fuerte voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, se durmió en el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.